Amén. Entonces, muy buenas tardes, mis hermanas presentes. Vamos a comenzar Amén. entonces nuestra clase del día de hoy y lo vamos a hacer orando al Señor, ya para que Él nos sea guiando y ayudando en esta clase. Y para ello le voy a pedir a mi hermana Lidia que nos lleve en esta oración. Amén. Señor Jesús, te doy muchas gracias, mi Señor de los cielos, por esta tan maravillosa su nobleza de enseñarnos, de educarnos, Señor bendito. Es un privilegio aprender de usted, mi Señor de los cielos, para conocerle más cada día, mi Señor. Abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre bendito, Padre amado, Salvador, se lo rogamos. Ayúdame, hermana Maquita, Señor, ayuda a nuestra profesora también a poder ella entendernos más, mi Señor. Y nosotros como alumnos también a ella, mi Cristo, Salvador de los cielos. Le doy muchas gracias, mi Señor amado, porque ha sido tan noble con nosotros, Padre bendito. Hemos aprendido y hemos compartido de lo aprendido, mi Señor, Salvador de los cielos. Y eso es tan grande, tan maravilloso conocerte. Te damos muchas gracias, mi Dios. Todo lo pedimos y suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Demos gloria a Dios, nuestro gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, porque para siempre son sus misericordias. Les voy a invitar Amén. a que leamos un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Miqueas capítulo 7 y le daré lectura al versículo 19, 20 y dice así, del 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No estuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Amén. Entonces esos versículos como nos habla, ¿cierto?, del amor y la fidelidad del Señor para con su pueblo, ¿cierto? Que aquí le estaba diciendo que iba a ser, cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, y así el Señor lo ha hecho, ¿cierto? Enviando a su Hijo Jesucristo. Y grande es nuestro Dios, es bondadoso por ello, porque aquí, como dice el 18, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, bendito el Señor para siempre, que Él nos muestra su amor día a día. Amén. Así que con esos versículos entonces vamos de lleno a nuestra clase del día de hoy, que es, acá tengo en mi mano, la segunda parte del libro Identidad Pentecostal, ¿ya? Y también para nosotros va a ser el último libro, ya y ese motivo de gozo también para nuestra vida, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Entonces, la agenda del día de hoy, ¿cierto? Va a ser la lección número 4, las 5, no, perdón, las 5, las 6, las 7 y la 8, ¿ya? Que es el mundo espiritual. Ya ahí nosotros vamos a ver que hay un mundo en el que no vemos. En la 6, la iglesia como comunidad carismática y sanadora, que es otra característica de nosotros como pentecostal. La 7, elementos sorpresa y de expectativa de cada culto, que esto es muy maravilloso también. Y la 8, las riquezas, peligro y reflexión del pentecostalismo moderno. ¿Ya? La clase pasada que estuvieron con mi hermana Chanis, y yo paso a presentarme para aquellos que aún no me conocen. Mi nombre es Macarena, de la iglesia Ipechi Las Violetas, presidida por mi pastor Hernán Soto. Y nuestra hermana Chani daba la clase pasada, ¿cierto? Que fue la introducción, la número 1, las raíces históricas y la herencia doctrinal, ¿cierto? Del pentecostalismo de Chile, donde ahí podíamos ver, ¿cierto?, cómo comenzó todo, y en especial pudimos ver que en 1909 hubo un avivamiento allá en Valparaíso, y donde estaba el pastor Huber, ¿cierto?, que empezaron a comenzar a pasar cosas que nunca antes se habían experimentado, ¿ya? Y de ahí nace entonces nuestras raíces pentecostales propiamente tal, ¿ya? También en el punto número 2 de la conversión,
que ahí tenemos entonces el arrepentimiento, ¿cierto? Y la fe como cristianos. También el punto 3, bautismo con el Espíritu Santo, ya que ahí veíamos que el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos guía a la santificación, a apartarnos para nuestro Dios, y también nos revestía de un poder que nosotros teníamos que llevarlo hacia afuera, ya no nos podemos quedar con ese poder escondidito, y eso es lo que nos hacía entonces pasar al punto 4, que es la evangelización, ¿cierto? Con que el Señor nos dota, ¿cierto? Para poder predicar a quien, a Cristo, ¿cierto? Si somos cristocéntricos y la predicación del Evangelio. Entonces, la invitación es no acallarnos, todo lo contrario, ¿cierto? Que este poder tenemos que demostrarlo hacia afuera. Entonces, aquí empezamos de lleno entonces con la clase 5, que es el mundo espiritual, ¿ya? Para comenzar, el mundo espiritual, si uno busca en un diccionario, por ejemplo, lo que es espiritual, se relaciona con lo inmaterial, ya con aquello que no podemos ver ni tocar, y su contraposición entonces sería lo material. Entonces, para comenzar, yo quiero que usted se imagine en un campo de batalla, por ejemplo, y nos vamos a encontrar con los demonios, que es una fuerza, y nos vamos a encontrar aquí el ser humano, el hombre y la mujer, como aquí al medio. Y a lo mejor nos vemos muy desamparados ante estas fuerzas demoníacas, pero no, porque acá tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Que siempre nos está guardando, y tenemos también a todo el ejército celestial, donde están los ángeles. Por lo tanto, ¿por qué yo le hago la invitación a imaginarse eso? Para que antes que empecemos esto, usted no se asuste, ¿cierto? Todo lo contrario, sepa que no estamos solos, ¿ya? Entonces, la lección 5 dice el mundo espiritual, ¿ya? Las fuerzas demoníacas son seres espirituales inteligentes y con la decidida voluntad de destruir al hombre, ¿ya? Esa es su misión, destruir al hombre. Entonces, tenemos acá un versículo que dice en la página 50, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esto lo encontramos en Efesios 6, 12, ¿ya? Entonces, sobre estos versículos de la carta a los Efesios y sobre otros como 2 Corintios 10, 1, 5, se fundamenta la doctrina pentecostal de la creencia en un mundo espiritual. Bien, entonces teniendo este mundo espiritual, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿cierto? ¿Quién era Satanás? Y acá nos dice el libro, ¿cierto? Que en la Biblia solamente aparece en 2 pasajes lo que nos muestra quién era Satanás antes de su caída. Y ahí la encontramos en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Satanás era el protector, el director de la alabanza a Dios. De toda la creación angelical, él era el que tenía el rango más elevado, el más sabio, el más astuto, el más bello, ¿ya? Y aquí nos dice entre paréntesis, no tiene cuernos ni pata ni cola como muchos lo dibujan, ¿ya? Sino que todo lo contrario. Entonces, acá también el libro nos tiene plasmado el versículo de Isaías 14, versículos 12 y 14, que nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ya esto es lo que nosotros podemos encontrar entonces en nuestras Biblias, en Isaías 14, y vemos, ¿cierto? Que, imagínense, uno puede decir, bueno, ¿cómo si era hermoso, perfecto, llegó a hacer eso? ¿Ya? Entonces también el libro nos dice que Satanás, primero que todo, es un ser creado, ¿cierto? ¿Y quién lo creó? Nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro creador, nuestro Amén. Padre. Entonces es un ser creado, hasta que se halló maldad en él. ¿Cuál es la maldad que se halló en él? Él quería ser igual a Dios, ¿sí? Y entonces aquí comenzamos entonces nosotros ya a tener quién es Satanás. Satanás es un ser creado que no es todopoderoso, no lo sabe todo, jamás será posible para él estar en todo lugar, porque estas son las características de Dios.
¿cierto? Siempre nosotros hemos oído las características de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de nuestro Dios, que son solo de Él y que Satanás no las tiene, ¿ya? Entonces aquí el libro en la página 51 nos dice, y la procedencia y etimología de la palabra, ya, que es demonio. Ya cuando hablamos de etimología nos referimos a la raíz de la palabra. Entonces dice, la palabra viene del término griego daimonion, un adjetivo que significa calumnioso, utilizado también en griego clásico como un nombre que identifica a una persona como un calumniador, ¿ya? Entonces de ahí empieza a derivarse la palabra, entonces ahí le decían el Satán, el título se convirtió en un nombre propio, ya pasar a lo mejor de un calificativo pasa a un nombre propio. Satán empieza a ser considerado como un adversario, y aquí dice, no solo a los seres humanos, sino también, e incluso, sobre todo, de Dios, ¿ya? Y entonces aquí nosotros podemos ver cómo más o menos, por qué le decimos Satanás, y que es un enemigo, ¿cierto?, de Dios, y por ende también de los hijos de Dios. Ya, entonces ahí también tenemos características y actividades de los demonios. Y nos vamos a encontrar con 5 características. Ya, por ejemplo, nos dice que estos son seres creados llamados espíritus porque no poseen cuerpo carnal propio. Ya, y acá tenemos una cita bíblica. Por ejemplo, aquí aparece cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, dice que al atardecer le llevaron endemoniados y enfermos, ¿cierto? Y ahí Jesús entonces estaba obrando para sacar los demonios. También en Lucas 10, nos habla también de que él envió a 70 de dos en dos, y al volver estos 70 hombres se sorprendieron y le decían que estaban muy sorprendidos porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y Jesús le dice que no se sorprendan de que se les sujetaba a los demonios, sino que lo que realmente les tenía que sorprender a ellos era que su nombre estuvieran escritos en el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, son llamados espíritus, ¿ya? Y solamente se han manifestado a través de los cuerpos de otras personas. La otra característica es que los demonios son localizados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Solo pueden estar en un lugar a una vez, ¿ya? O sea, no son omnipresentes como en nuestro Dios. También otra característica es que los demonios son seres inteligentes, pero no omniscientes, ¿cierto? Nuestro Dios lo sabe y lo conoce todo, pero los demonios no. Y de hecho aquí el libro también nos dice que a través de todos los años ellos han ido aprendiendo también a conocer al ser humano y sus debilidades. De otra característica, los demonios tienen poder, pero no son omnipotentes, ¿ya? Ellos son, como dijimos, son creados, ellos no pueden crear, por ejemplo, no tienen ese poder creador que tiene nuestro Dios. Y aquí también nos hace ver que el hombre de la región de los Gadarenos podía romper grillos y cadenas, y nadie lo podía atar por sus fuerzas sobrenaturales, ¿cierto? Esto lo encontramos en Marcos 5, 3, 4, y ahí podemos ver que esta persona estaba poseída y tenía mucha fuerza, o sea, no tienen fuerza, pero también, ojo, que acá nos dice, pero los demonios son limitados en poder, ya que le es imposible hacer algo que Dios no le ha permitido hacer. O sea que todo está bajo el control aún así de nuestro Dios. Otra característica, los demonios son tipificados como animales inmundos, ya por ejemplo como las ranas, escorpiones o serpientes. Ya, entonces, todas estas son características de los demonios. El punto 2, actividad de los demonios. Dice, los demonios pueden infligir enfermedad. Y acá entonces también el libro nos da el ejemplo de una mujer que hace 18 años que estaba con un espíritu de enfermedad, y la palabra dice así, espíritu de enfermedad, en una condición encorvada. Y cuando Jesús, ¿cierto?, la ve, dice, sal, le dice al demonio que saliera. Entonces acá también nos hace ver que también tiene que haber un discernimiento, porque no todas las enfermedades son precisamente un espíritu de enfermedad, no son todas demoníacas, sí, hay enfermedades que son de descuido, ¿cierto? O
digamos, enfermedades naturales, pero no necesariamente demoníacas, ¿ya? Y hay que tener también discernimiento y no espiritualizarlo todo y decir, que todas las enfermedades son de un espíritu demoníaco, no, ¿ya? La B, los demonios influencian la mente, ¿ya? Entonces, y ahí vamos al B.1, que dice que y también puede influenciar la mente del creyente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Los demonios pueden también influenciar la mente de los creyentes ya para separarlo de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí nos cita, ¿cierto?, a 2 de Corintios 11, ahí el apóstol Pablo estaba igual preocupado en este sentido, ¿cierto?, de que el enemigo pudiese hacer apartarse a lo de aquella comunidad. Pero hay una solución. Ya aquí no se asuste, ¿cómo pueden estar en la mente del creyente? Acá dice que tenemos que llevar, para poder detener alguna influencia de ello en nuestra mente, tenemos que llevar todos nuestros asuntos a Dios en oración y meditar y pensar en todo lo que es bueno, honorable, puro, ¿ya? En definitiva, no dando cabida al diablo. Ya, si nosotros estamos haciendo, ¿cierto?, lo correcto ante los ojos de nuestro Dios, tenemos que estar entonces tranquilos de que esas cosas no nos pueden perturbar, porque vamos a estar haciendo y pensando y meditando en las cosas del Señor. Bien, entonces por eso le digo, aquí no tenemos que tener miedo de decir, si puede influenciarnos, porque también Dios nos da la herramienta para poder contrarrestar estas cosas. El B.2, los demonios engañan a los hombres, ¿cierto? A través de sus emisarios, el diablo trabaja en los hijos de desobediencia, ¿ve? Si uno está apartado, y acá nos dice que en el contexto indica que el hombre sin Dios vive según su mente pecaminosa, y son ellos, ¿cierto?, los que están más expuestos a estas influencias, ya que no es el caso de nosotros si permanecemos en Cristo Jesús, ¿ya? También, por ejemplo, el punto F dice, los demonios pueden posesionarse de una persona, y aquí ya entramos en otro terreno. La definición de posesión demoníaca es cuando un demonio toma residencia en una persona, ejerciendo influencia y control directo sobre aquella persona, mental y corporalmente. Ya la otra era una influencia, pero aquí ya es una posesión. Y en el punto T, en los distintos grados de obra demoníaca de las personas, entonces nos va a hacer la diferencia. Ya y encontramos tres grados, por ejemplo, la tentación, la opresión y la posesión. Bien, nosotros como Iglesia Pentecostal seguramente siempre nos hemos encontrado con personas a lo mejor que puedan tener una de estas características, por eso que es importante también poder diferenciarlas. ¿Ya? Esta es una línea ascendente en dominación demoníaca sobre una persona. Nos dedicaremos brevemente al significado de cada una de ellas. O sea, por ejemplo, puede empezar con la tentación, después viene la opresión, y ya de la opresión pasaría a la posesión. Entonces, la tentación es cuando hay una vulnerabilidad espiritual, primeramente el ser humano llevándolo al punto de ser seducido por espíritus demoníacos para realizar acciones, ¿ya? Dice incluido el pensamiento, contradictorias al camino de Dios. Y aquí nos pone como ejemplo, ¿cierto?, Adán y Eva en el huerto del Edén. Recuerden que allí mismo fueron engañados, ¿cierto? A Eva se le dijo, oye, no es tan así como lo que te dijo yo, o sea, prueba y verás que no es así, y vas a hacer, tus ojos serán abiertos y vas a saber igual que Dios, y ahí entonces empezó la tentación, ¿cierto? Influenció la mente de Eva. Entonces debemos cuidarnos, apartarnos, ¿ya? Cada uno conoce su debilidad, ¿ya? Entonces, lo bueno para nosotros como cristianos, entonces para evitar la tentación propiamente tal, es nosotros estar, por ejemplo, yo puedo decir, cuando conocí al Señor, yo venía con una vulnerabilidad espiritual, ¿cierto?, con algún tipo de depresión, pero era como una depresión no tratada, o sea, estaba ya en mí, no es que yo me quisiera matar ni nada, y a la vez yo a mis cortos años, ya a los 15 años, yo ya tomaba alcohol.
tampoco puedo decir que llegaba ni borracha ni en ese estado, pero Dios, cuando Él vino a mi vida, esas cosas salieron de mí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el alcohol, yo desde ese momento, yo en forma personal, particular, decidí nunca más ni siquiera probar alcohol, por lo mismo, porque yo digo, no vaya a ser que me quede gustando, ¿cierto? Y al final no pueda parar y uno retroceda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada uno conoce sus debilidades y, y tenemos que entonces cuidarnos para que no podamos caer en esta tentación, ¿cierto? En este peligro. La otra, el otro grado es la opresión, ¿ya? Dice que reprime a la persona quitando la forma habitual de actuar, es decir, que la opresión demoníaca somete a la persona privándola de la libertad. Entonces es un verdadero calvario mental. Y aquí nosotros también en la opresión podemos ver que muchas veces, yo no sé si a usted le ha tocado ver, ya, pero a mí sí, recuerdo una vez en una vigilia, pasaron unos jóvenes corriendo asustados, entraron y muy alborotados. Querían ayuda, ¿por qué? Porque ellos decían que estaban jugando en la casa con unos naipes y empezaron a oír voces, empezaron, como ellos sentían como que estaban siendo perseguidos, ya por espíritu. Estos niños entonces fueron corriendo a la iglesia a buscar ayuda, no eran cristianos, pero o a lo mejor tenían algún familiar cristiano y corrieron por ayuda, ¿ya? Entonces aquí podemos estar hablando tal vez de un tipo de opresión que era algo de afuera que a ellos estaban viendo, sintiendo, que no les permitía a lo mejor estar bien y le hizo tener miedo, ¿ya? Esto es una opresión porque todavía no toma dominio de la persona, ¿ya? Y es acá donde entonces pasamos a la posesión, que es uno de los grados, digamos, el más grave, ¿ya? Que es la dominación completa del espíritu sobre una persona, ¿ya? Acá, por ejemplo, en Marco dice que Jesús expulsó al espíritu inmundo, en Marco 1, 21, 28, y Jesús le dijo, cállate y sal de él. ¿Ya? Jesús pudo sacar a ese demonio que estaba poseyendo a esta persona, le dijo, cállate y sal de él. Ya nosotros podemos ver muchas veces que hay iglesias que nosotros podemos ver a lo mejor por YouTube o qué sé yo, imágenes, donde hacen la tremenda parafernalia ahí para poder sacar y que vengan y hacen muchas cosas y siendo que Jesús en sus palabras, él le dijo, cállate y sal de él, ya con la autoridad, con el poder que tenía Jesucristo. Él no tuvo que usar, no sé, pues, grandes megáfonos, sino que le dijo solamente cállate y sal de él, ¿ya? Y esto también a nosotros nos queda como ejemplo también para muchas veces cuando vemos este tipo de cosas en otro lado, también es como tener discernimiento de que si esas personas realmente están sacándonos al espíritu inmundo. Entonces ahí pasamos al punto C, que dice, ¿cómo conocer una posesión y diferenciarla de la opresión o de la influencia? ¿Ya? Eh, la opresión demoníaca, ¿cierto? Opera desde afuera de la persona, como le comenté anteriormente, para afectar dentro y fuera de esta, ¿ya? Pero la posesión opera desde dentro de la persona, ¿ya? Y ahí también toma dominio de su mente y de su cuerpo. Ya esa es la gran diferencia entre una posesión y la opresión. Entonces, ya hemos visto todas estas características, sabemos que pueden influir en nuestra mente, entonces la pregunta que nos cabe como cristiano es, si entonces puede poseer, podemos ser poseídos. Entonces aquí en la página 54 dice, un cristiano no puede ser posesionado por un demonio, ¿ya? No puede, pero ¿por qué? Porque está investido por el Espíritu Santo. Cristo es la luz del mundo, está en su vida, ¿ya? Por eso que no podemos ser posesionados, más adelante lo dice, a no ser que tal cristiano se salga de la gracia de Dios y que viva en pecado deliberado. ¿Ve? Acá ya hay una diferencia, ya que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, estamos en comunión con Él, estamos buscándole en ayuno, en oración, leyendo la palabra, cantando alabanza, estando en comunión con Él plena, entonces no pueden
posesionarse un demonio sobre nosotros, ¿cierto? Porque tenemos a Cristo, que es la luz del mundo. Pero si por algún motivo uno cae de la gracia de Dios y vive en pecado deliberado, entonces sí puede. Entonces, si usted alguna vez, yo no sé la experiencia que pueden tener ustedes, pero si alguna vez usted ha visto a algún cristiano, algún hermano, ¿cierto?, que pasó por alguna experiencia así, lo más probable es que haya estado haciendo cosas que no son agradables ante la presencia de nuestro Dios. Por ello, la importancia de estar siempre en comunión con nuestro Dios, porque sabemos, como nos decía el versículo al principio, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿ya? Entonces, tener demonios o endemonizados son quizás los mejores términos en castellano para referirse a aquellos que han sido invadidos por espíritus malos. Debemos insistir en saber las correctas definiciones para observar la diferencia entre oprimido por el diablo y posesión demoníaca, ¿cierto? Que es lo que acabamos de ver. Y aquí también tenemos los fenómenos de un ataque de posesión demoníaca, y tenemos algunos puntos que nosotros podemos entonces, al verlo, poder distinguir entre una posesión. Ya, por ejemplo, los cambios de personalidad, ¿ya? Semblante, por ejemplo, semblante, una apariencia descuidada, ya a veces desastrosa. Cambio físico, encontramos, por ejemplo, fuerzas sobrenaturales, que es como lo que nos mencionaba del endemoniado gadareno. Convulsiones, epilépticos, espuma por la boca, síntomas catatónicos como especie de esquizofrenia, dice acá, caídas al suelo, pérdida del conocimiento, no siente dolor, cambios de voz, también puede ser una de estas características. Cambios mentales, ¿ya? Por ejemplo, el conocimiento sobrenatural, poderes psíquicos y ocultistas, clarividencia, que es ver claramente cosas que no están en plena vista, telepatía y predicciones. Ya, a mí me tocó, hermana, conocer a una persona que pasó por esto esta persona me contaba que de lejos podía saber quién iba a visitarlo y quién no, y en la condición que iba aquella persona, imagínense, podía oler, era como un animal, ¿cierto? Que desde lejos podía oler y él sabía quién iba, quién no, y en la condición, ya, porque son una de las características que puede tener una persona que está en posesión demoníaca. También tenemos cambios espirituales, reacción y temor a la persona de Cristo, blasfemia y luego depresión por haberlo hecho, y también afectado por la oración. Ya estas particularmente son cambios que tiene esta persona con posesión, ¿ya? Y ahí entonces pasamos al punto D, que es la autoridad del cristiano y el mundo de los demonios. Y aquí nos dice la autoridad cristiana, en la página 56, le pertenece a todo hijo de Dios. Y es tanta la autoridad que tenemos que nuestro enemigo no desea que la reclamemos como nuestra. En Lucas 10:19 dice que Jesús le dio potestad a sus discípulos y a nosotros también, ¿ya? O sea, nos dio autoridad. Y ahí podemos leer de lleno el versículo de Lucas 10:17-20, que está acá en el libro escrito, que dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ya este es el mismo versículo que les mencionaba anteriormente. Jesús nos dio esta autoridad. Bien, entonces para el pentecostalismo, las fuerzas demoníacas son seres espirituales inteligentes y con una decidida voluntad de destruir al hombre y la mujer y su bienestar, que solo buscan alterar y cortar la conexión con el Creador. Ya ese es su mayor propósito. Por eso es sumamente necesario enfrentarlo no con la fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo, valorando el sacrificio perfecto realizado por Jesús en la cruz. Ya entonces es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos combatir. Como pentecostales debemos cuidar de este espacio espiritual con la sangre de Jesucristo, ¿ya?
quien de forma prudente, sabia y salvífica actúa sobre la humanidad, librándola del dominio diabólico, ¿ya? Pero además recordemos que de nuestro lado está el Espíritu Santo y los ángeles, santos militantes del reino de Dios presentes en cada segundo de la humanidad, de nuestras propias vidas, ¿ya? Esto es lo que yo le menciono al principio del capítulo, que no estamos solo en esta batalla, ¿cierto? Todo lo contrario. Tenemos a nuestro favor el Espíritu Santo y a los ángeles, así que no hay motivo de tener miedo cuando hablemos de demonios, etc. Tenemos el punto E, que dice acciones y recomendaciones a los hermanos o hermanas que hacen imposición de mano, ¿ya? Aquí va, por ejemplo, nos dice, primeramente debemos aclararle a nuestro alumno que la Iglesia Pentecostal de Chile es una iglesia seria y que ningún miembro de ella debe realizar alguna acción que dañe su prestigio y lugar, ¿ya? Y por ello que debemos tener también cuidado, ¿cierto?, en imponer mano a la ligera, porque entonces, no porque usted como alumno diga, ah, el Señor nos dio la potestad, vamos nomás a echar demonios, y al final si usted no va revestido, si usted no está preparado, ya si el Señor no lo mandó, en vez de tener un endemoniado, vamos a tener dos, pues, ¿ya? Así que, ¿cuál es la idea? Que nosotros no hagamos lo que no se nos ha mandado a hacer, ¿ya? Más tengamos cuidado. Por ejemplo, también hay otra, aquí nos dice, hay algunos que profetizan sanidades y liberaciones que nunca han salido del trono de Dios. Cualquiera sea el caso, si usted no tiene la certeza de haber recibido la voz de Dios, lo mejor será callar y no dañar la imagen de la iglesia. Y muchas veces las personas finalmente muestran su enojo con Dios, ¿ya? Aquí entonces nos dice también a nosotros que si no hemos recibido la voz de Dios, entonces muchas veces, por ejemplo, si usted ve a alguien que está muy enfermo y es muy querido para esa persona, a lo mejor en nuestro corazón vamos a desear que el Señor lo sane, y a lo mejor vamos a decir, no, si el Señor dijo que lo va a sanar, profetizo que el Señor lo sane. ¿Y qué pasa cuando esa persona no sana? ¿Quién queda de mentiroso? Puede ser uno mismo, pero dice, y Dios me mintió. En esa iglesia no hay poder de Dios porque ni siquiera hay discernimiento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con estas personas que nosotros le dijimos, no, si va a sanar, y no sana? Entonces finalmente se enojan con Dios, ¿cierto? Y dicen, no, Dios realmente no sé, pueden decir, no la quiso ganar o no existe, o me mintieron, y al final eso es jugar también con los sentimientos de las personas, de jugar, ¿cierto?, con la ilusión de que un ser querido puede ser sanado o libertado, ¿ya? Y aquí también cuando leí esta parte yo me acordaba, no sé si ustedes han escuchado o han visto en las redes sociales, por ejemplo, el caso del cantante cristiano Julio Melgar, que él falleció de cáncer, pero muchos le profetizaron que Dios lo iba a sanar. Y eso está, incluso si usted se coloca en YouTube, usted puede ver cómo le profetizaron que iba a sanar. Creo que como 2 o 3 personas, por lo que he visto en las redes sociales, le dijeron que no iba a ser sanado, pero la mayoría le dijo que sí iba a sanar. Y eso, y lo peor para ellos, que quedó todo registrado, grabado. Entonces ahí nosotros podemos entender que realmente no fue Dios, que cuando ellos dijeron eso no fue Dios, solamente fue ellos, la emoción a lo mejor del momento, ¿ya? Y también acá, también nos dice que al momento de imponer manos, ¿cierto? Y también nos hace la aclaración, que no es ungir, ¿cierto? Que esta también debemos aprenderlo nosotros, colocarlo en nuestro vocabulario. Por lo menos yo siempre escucho cuando la gente pasa adelante a recibir imposición de mano que nosotros decimos ungir, ¿ya? Pero acá el libro nos dice que no es ungir, porque ungir se hace con aceite, ¿ya? Nosotros no ocupamos aceite, por lo tanto imposición de mano. Y nos dice que muchas veces uno empieza a reprender espíritus de borrachera, espíritus de mentira, espíritu de glotonería, espíritu de mirar las piernas a la señorita, etc. Entonces el libro nos dice, y en vista de todas estas cosas, ¿es liberación lo que necesita la persona o es dominio propio? ¿Ya? Entonces ahí también nosotros tenemos que ir aprendiendo, que es cierto que
y poner las manos o decir las cosas así, no es a la ligera, ¿ya? Debemos tener claridad entonces de lo que hacemos y esto solamente Dios nos va a dar la claridad, ¿bien? Así que en todo momento, cuando pongamos manos, por ejemplo, no a la ligera, ¿ya? Es por ello que en nuestra iglesia la mayoría de los que hace eso son los pastores o los oficiales o algún líder de algún cuerpo que igual sabe lo que está haciendo, ¿cierto? No podemos poner a cualquier persona a hacer este trabajo. Entonces, en la página 60, es cierto que existe un mundo espiritual del que participan fuerzas demoníacas que buscan destruir la hermosa creación y acción de Dios. Sin embargo, la base cristiana se encuentra en el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz y también con la preparación que nos entrega el Espíritu Santo para discernir cuándo y cómo actuar frente a estas situaciones y para lo cual nos ha entregado el don de discernimiento, ¿ya? De espíritus que la iglesia debiera estar continuamente pidiendo que éste se manifieste. Ya acá entonces también nos hace una invitación a nosotros estar pidiendo este discernimiento de espíritu, ¿ya? Porque nosotros de repente podemos, recuerdo una enseñanza de mi pastora, cuando ella aún estaba con nosotros, nuestra pastora una vez dijo, que cuando alguien hablaba en lengua y nosotros no entendíamos, ¿cierto? Lo que estaba diciendo, que no confirmáramos, no dijéramos amén. Entonces una de ellas nos dijo que había una persona que habló en lenguas y estaba maldiciendo a la iglesia y mi pastora tenía ese don de entender la lengua, entonces ella entendió lo que estaba maldiciendo a la iglesia. Y la gente que está abajo estaba, amén, amén. Entonces ella nos dice, nos enseñó, ¿cierto? Y acá el libro nos hace hincapié que pidamos, ¿cierto? Que se manifieste este don de discernimiento de espíritu. Amén. Y esto también a nosotros como estudiantes que se nos quede grabado y poder pedírselo al Señor. Amén. Entonces, esto sería la lección 5. No sé si mi hermana Lidia quiere hacer alguna acotación a este mundo espiritual que acabamos de ver. Es, es demasiado profundo porque es algo que uno muy pocas veces, bueno, estoy aprendiendo ahora y eh, que le pasen esto así, tal como es los límites que tienen los demonios. Y a veces nosotros lo queremos ay, como endiosar, como tener miedo de ellos. Y a la vez no es así. Porque si Dios los compró a precio de sangre, somos hijos de Él, estamos bajo su respaldo. Entonces, pero aquí Dios lo está educando y enseñando para que no fallemos, no decaigamos en cosas así tan pequeñas que ellos tienen, los demonios. Tenemos lo más grande el respaldo más grande que el Espíritu Santo, el regalo perfecto de Dios para nuestras vidas. Eh, y es con el respaldo del Espíritu Santo deberíamos ser, no como dijo, a la ligera, porque todo tiene su orden. Para eso están los pastores, están los líderes, para guiarnos, enseñarnos y, y la imposición de manos. eh, Debemos estar preparados, como dice aquí su palabra, debemos prepararnos. Y siempre mi pastorita decía que nos enseña ella que la oración, la oración, siempre la oración eh, tiene todas las respuestas que el ser humano tiene y las promesas. Y eso yo creo que es grande y maravilloso. Y si Dios nos dio ese mapa, es como yo lo miro así, como el mapa para llegar al tesoro más grande que tenemos. Y están todas las pistas, y está todo para llegar. Y imagínense cómo los hace, porque mm, estas son como pilares inmensos para que la iglesia pueda tener respuestas de Dios y, y para que el enemigo no haga de las suyas.
cómo estar mejor en la casa del Señor, cómo estar en su casa mejor. Eso es lo que aprendí un día, Amén. que no debo Amén, mi tener hermano. miedo, no debo tener miedo, No. no por nada. Que el Señor le bendiga a mi hermana Lidia. Así el mundo es espiritual y como dice usted, lo mejor es estar preparado, ¿cierto? Y para ello, a nosotros es importante estar entonces en plena comunión con nuestro Señor Jesucristo, en oración, en ayuno, y siempre nosotros estar apercibidos, atentos, ¿ya? Entonces vamos a pasar a la lección 6, la iglesia como comunidad carismática y sanadora. ¿Ya? Entonces ya salimos de este mundo espiritual y vamos a la lección 6. Y entonces dice, la iglesia es un organismo vivo, ¿ya? Y no una organización. La iglesia se llama el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y en la página 61 podemos ver un dibujito, ¿ya? Entonces nos dice, además Cristo es la cabeza de la iglesia, que es un cuerpo. Él que es el principio, fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo, ¿ya? Eso está Colosenses 1:18, y el dibujito que les digo ya ahí está Cristo, que es la cabeza, los creyentes son su cuerpo, y ahí aparece el nombre de nosotros en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, como pentecostales, nosotros tenemos sabido eso, que el Espíritu Santo es un organismo vivo, o sea, la iglesia es un organismo vivo en constante crecimiento y movimiento, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, el ser humano es un organismo vivo, ¿cierto? El momento de la concepción, ¿cierto? Después estamos en la guatita de nuestra mamá, nacemos y nunca paramos, ¿cierto? De ser un organismo vivo, de estar en movimiento, en crecimiento. Asimismo la iglesia, y nos dice, nos hace una comparación, que no somos una organización como por ejemplo un sindicato, ¿ya? Una organización es un grupo de individuos congregados voluntariamente solo y únicamente para cierto propósito y luego del cual desarrollan su vida separada del resto, ¿ya? Por ejemplo, como un sindicato. Pero nosotros, no, pues mi hermano, nosotros todo lo contrario, somos un organismo vivo y no estamos solos, ¿ya? Lo que el Señor dio y comunicó a la iglesia fue algo más que una simple organización, ¿cierto? Y nos podemos dar cuenta en la página 62, ¿cierto? Hay otro dibujito. Hay una conexión orgánica entre cada creyente y Jesús, ¿ya? Entonces aquí dice, un miembro desconectado del cuerpo no puede sobrevivir. Y aquí tenemos la cita bíblica de Juan, que la voy a leer, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ya? Y ahí está el dibujito de la vid, que es nuestro Señor, entonces, y los pámpanos, que somos esos racimos de uva que están allí, ¿ya? Entonces Jesús dice claramente que si queremos conocer y vivir plenamente a Cristo, tenemos que compartir con otros cristianos, ¿ya? No hay otra opción. O sea, sí o sí hay que compartir con otros cristianos, y es aquí donde está la iglesia como una comunidad, ¿cierto? La comunidad carismática, ¿ya? Entonces, si nosotros buscamos carisma, por ejemplo, la definición nos dice que es la gracia o don concedido por Dios a algunos hombres en beneficio de la comunidad, ¿ya? Este don no es para nosotros tenerlo guardadito, calladito, todo lo contrario, es para ser usado en la comunidad, ¿ya? No hay cristiano llanero solitario, ¿ya? La vida cristiana se vive en comunidad. Es allí donde nosotros podemos poner por obra, por ejemplo, lo que dice los unos a los otros. Ya el Nuevo Testamento nos habla en varias ocasiones, nos dice, amaos los unos a los otros, servid los unos a los otros, perdonad los unos a los otros. Bien, entonces para ser fiel a Dios y crecer en madurez cristiana es imprescindible compartir con otros cristianos y servir a Dios juntos. ¿Ya? Eso es bien importante porque hay muchos, hoy en día, yo no sé si a usted le ha tocado ver o conocer a alguien, que ya no quieren congregarse, pero sin embargo ellos dicen servir a Dios, estar bien en su situación, leen la Biblia o a lo mejor escuchan predicaciones
online, pero no se congregan. Y yo digo, ¿y de qué manera vamos a poner en práctica nosotros el amarnos los unos a los otros si no nos congregamos? Si yo no tengo a mi otro hermano para amar, o servir los unos a los otros. ¿Cómo voy a servir a mi hermano si ni siquiera le veo? ¿Ya? ¿Cómo voy a perdonar a mi hermano o me van a perdonar a mí si no estamos, ¿cierto?, en contacto? Por lo tanto, la iglesia, ¿cierto?, como pentecostales de nosotros, es una iglesia que vive en comunidad y que nosotros, el Señor nos ha dado estos dones para beneficio de esta comunidad. Entonces, acá también en la página 64 nos dice, por ejemplo, para que en la vida de la iglesia todo sea hecho según las enseñanzas de las palabras, es necesario saber cómo preciso conducirse en la casa de Dios, que es la asamblea del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? Y entonces esto es necesario primeramente saber antes de hacer, conocer antes de obedecer y aprender antes de servir. ¿Ya? Entonces, con estos pasos también, estando en esta comunidad, tenemos también que conducirnos, ¿ya? Por ejemplo, usted enviaría a alguien que está recién llegando, a alguien nuevo, a predicar inmediatamente, si a lo mejor esa persona nosotros no la conocemos, ¿cierto? No sabemos si él sabe, si él conoce, no sabemos si es su primera vez en una iglesia, si lleva años. Entonces, primero tenemos que saber antes de hacer, ¿cierto? Y también aprender antes de servir. Y todo esto nos va dando la comunidad y nosotros mismos lo vamos aprendiendo en la iglesia, ¿cierto? Así nosotros es la única manera de ir aprendiendo. Yo he aprendido muchas cosas que yo antes no sabía. Imagínense, cuando llegué a una iglesia no sabía por qué daban gloria a Dios. Ya me lo explicaron ahí, por ejemplo. Ya hay muchas cosas que uno desconoce y yo admiraba mucho a los niños de la escuela dominical que ellos sabían, tenían clara la película. Los niños sabían quién era David, quién era Goliat. Y yo, hermano, yo envidiaba a esos niños porque yo ya era a los 16 años más o menos me llamó el Señor y yo no tenía idea quién eran ellos, y los niños sabían. Entonces, por eso primero tenemos que nosotros conocer, saber, y eso lo adquirimos congregándonos en nuestras iglesias, ¿ya? Entonces, tenemos que ir conociendo, ya yo tengo una experiencia reciente que nosotros estamos yendo a trabajar con los jóvenes, y hay un chico que es nuevo, y él está aprendiendo, pero es súper entusiasta. Entonces se le pidió que él repartiera tratados, ¿ya? Y fue a repartir, iba corriendo a las personas, le tiraba tratado, era como entregar volantes. Entonces alguien lo vio y le dijo, mira, tú tienes que hacerlo así, ya sea, ya no es llegar y entregar y irte, tienes que mirarlo a los ojos, decirle el Señor le bendiga, y así, ¿cierto? Y así también a nosotros que llevamos más años, sabemos que entregar un tratado a lo mejor se ve simple, pero a veces hay personas que usted le entrega un tratado y se ponen a llorar, le cuentan la vida completa, ¿cierto? Y a veces necesitan oración. Entonces, todas esas cosas las vamos aprendiendo y las aprendemos en comunidad, ¿ya? Esa es la importancia también. Entonces, nos saltamos a la página 66, y ahí hay un dibujo que grafica muy bien. En Efesios 4:11 se nos enseña que Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Y que el llamamiento de cada uno de estos ministerios es un acto de soberanía divina. Y allí podemos ver el dibujito que está alrededor de una iglesia y están haciendo diferentes labores, ¿cierto? Hay uno que está limpiando, uno está pintando, otro está tocando un piano, otro está trabajando, hay un cocinero, etcétera. Cada uno tiene diferentes talentos, a lo mejor, dones, pero todos están puestos al servicio de la iglesia y allí es donde nosotros podemos llevarlo a cabo, ¿ya? Para el miembro pentecostal, entonces, lo importante de su vida es descubrir su carisma dado por Dios y su lugar en el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí también nos hacen el llamado a descubrir cuál es este don que el Señor nos dio, donde nos podemos desenvolver de mejor manera. Y eso también, amadas hermanas, hermanos, lo vamos a ir también conociendo a medida que vamos permaneciendo en la iglesia, ¿ya? Yo no sé, yo también, bueno, cuando yo llegué yo no era nada, nada, de nada. Por misericordia del Señor he podido participar en cierto grupo. Y también recuerdo cuando me subieron al coro, eh, la verdad que yo no canto muy bien y ahí, antes cantaba peor.
Antes era peor. Cuando yo llegué y me hicieron una especie de esto, de un casting, ¿ya? El jefe de coro de la época me dijo, cánteme tal alabanza. Y yo se la canté y el hermano estaba así. Entonces, resulta claro, no cantaba mi hermana bien, pero el Señor a través de los años me ha dado una gracia y canto un poquito mejor que aquella vez. Pero así uno empieza a encontrar también su camino y pude ser parte a lo mejor del coro y que a lo mejor si a lo mejor el Señor no me hubiese perfeccionado un poquito más, tal vez no podría ser corista, ¿cierto? Porque como se dice, si no tiene dedos para el piano, ¿ya? Entonces cada uno va encontrando su lugar ahí. A lo mejor hay hermanas que en su vida secular trabajan a lo mejor en un casino, ¿cierto? Llegan a la iglesia y pueden llegar a cocinar, y sobre todo cuando se hacen actividades de cocinar para nuestro prójimo, para llevarle al necesitado, ¿cierto? Y así sucesivamente podemos poner nuestros dones al servicio de la iglesia, ¿ya? La iglesia es una comunidad sanadora, ¿sí? Y aquí también nos dice, y aquí es muy bonito igual la enseñanza, es la iglesia el espacio donde el hombre encuentra la esperanza y la vida. El shalom que necesita, ¿cierto? Esa paz que necesita. Entonces aquí también nos habla que en la iglesia ser tomado en cuenta como una persona y no como meramente un agente productivo. Ya cuando, perdón, cuando leía lo del agente productivo, nosotros, por ejemplo, en el trabajo podemos ser a lo mejor un agente productivo, ya que somos a lo mejor un simple número, estamos contratados para hacer tal labor, tenemos que hacerla ahí para la casa. Pero en la iglesia, cada uno tenemos que tomarlo en cuenta, cada uno como persona, ¿cierto? Llamar al hermano, decirle cómo está, cómo se siente, cómo ha estado su día. Y también esto me hacía meditar, ¿cierto? En el shalom que necesitamos. Acá dice también, en un mundo donde hay desesperanza y muerte, la iglesia, por su misma naturaleza, debe ser un espacio donde el hombre encuentre la esperanza y la vida, el shalom que necesita, lo que no significa convertir a la iglesia en un claustro, ¿ya? Como acuérdense que el Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿ya? No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Y ese es el chalón que cada uno debiese encontrar allí cuando uno está en la iglesia. Dice, no en un claustro, en el cual nos aislemos del mundo, sino que desde la iglesia somos enviados a hacer que este mundo sea un mejor espacio para vivir a la mayor cantidad de personas que podamos alcanzar. Ya yo no sé si ustedes en su iglesia conocen, pero hay muchas, por ejemplo, hay hermanas, este es un ejemplo, que pueden ser maltratadas a lo mejor verbalmente por su esposo, ¿cierto? Y en la iglesia llegan a un punto de refugio y a lo mejor son maltratadas en su casa. ¿Y qué pasa si en la iglesia, por ejemplo, encontrase a algún líder que también la maltrate, no sé, porque no sea comprensivo y sea casi igual a lo mejor a su esposo? ¿Va a encontrar ahí la paz? ¿No es cierto? Si a lo mejor alguien líder empieza, oye, hermano, usted siempre llega tarde, hermana, usted aquí, usted acá, al final se va a encontrar con que en todos lados es todo igual. No, en nuestra iglesia tiene que haber ese punto donde la gente pueda encontrar ese shalom que da el Señor, ¿ya? Y también me hacía recordar de una expresión que una vez un pastor dijo, y que a lo mejor ustedes la han escuchado y la conocen, que dice que la iglesia, o más o menos así lo que yo recuerdo, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para sanar enfermos, ¿sí? Esto es bien importante también porque muchas veces pasan los años y a lo mejor nos olvidamos, ¿cierto? Estamos ahí cada uno bien vestiditos, bien lindos, ¿cierto? Y nos olvidamos a lo mejor de que es un hospital de enfermos y nos molestamos a lo mejor si entra a lo mejor algún drogadicto, algún borrachito, nos vamos olvidando un poco a veces de eso. Entonces, la iglesia tiene que ser ese punto donde la esperanza, ¿cierto? Y la vida, ¿cierto? Puedan nacer en una persona y tener la paz. Bien, entonces esto nos invita a la comunidad de nosotros como pentecostales, es lo que vivimos también, ¿ya? Entonces también él nos dice, cuando los evangelistas quieren resumir el misterio de Jesús, de sus comienzos, proclaman, Jesucristo predicaba, enseñaba y sanaba, ¿ya? Estas
tres características que sin duda identifican a una iglesia pentecostal. Bien, entonces nosotros podemos pensar y decir, sí, pues, en nuestra iglesia, ¿cierto? Se predica tanto adentro como hacia afuera. Predicamos, ¿cierto? El evangelio, se enseña, hay una enseñanza, y también, ¿cierto? Hay sanidad, y no solamente la sanidad física, ya, sino también la sanidad del alma, la sanidad espiritual, que es tan importante, sobre todo en nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, acá también hay otra enseñanza hermosa, que nos dice la página 67, la iglesia es bendición en la vida de los hermanos, ¿cierto? Esta es una afirmación, y nos dice, por ejemplo, usamos mucho el Dios te bendiga. ¿Quién no lo usa? Nosotros llegamos a la iglesia, ¿qué es lo primero que decimos al que vemos? Dios le bendiga. Nos vamos, Dios le bendiga. Y todo, Dios le bendiga. Llamamos por teléfono, Dios le bendiga. Pero realmente esta expresión, ¿sabemos realmente lo que representa? Y acá en el libro nos explica un poco. Miren, nos dice que la idea de bendición significa tener todas las condiciones necesarias para mostrar toda la belleza oculta de alguien o algo, ¿ya? Y acá nos da un ejemplo que a lo mejor aquí nos va a quedar más clara la película. Nos pone como ejemplo una flor en botón, ¿cierto? El concepto entonces de bendición para esta flor incluirá que esta planta tenga toda la luz, el calor, la humedad, los nutrientes y el espacio para dicho botón muestre toda la belleza en una hermosa flor. ¿Bien? Entonces, acá también nos dice que eso es lo que le estamos diciendo cuando decimos Dios te bendiga, que te dé todas esas condiciones para realzar la belleza, ¿cierto?, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, cuando deseamos a uno, le decimos Dios te bendiga, estamos diciendo Dios te dé todas las condiciones para que muestres toda la belleza de las cuales Dios te creó allí en el vientre de tu madre, ¿ya? Y también nos hace hincapié en que nosotros también podemos ser ayudadores para eso. Ya, a lo mejor de nosotros también depende que nuestro hermano muestre esa belleza, ¿cierto? A lo mejor nosotros somos esa luz, somos el calor, o somos la humedad, también podemos ayudar. Entonces, cuando nosotros le decimos Dios te bendiga, también nosotros, aparte de desear, ¿cierto?, y que esas cualidades resalten en él, también nosotros podemos ayudar a que eso sea así, ¿ya? Tenemos que ser esos que ayuden ese puente, ¿ya? No ser todo lo contrario, pues no ser algún hermano molestoso por ahí que a nadie le gustaría ver o arrancarse, ¿cierto? Todo lo contrario. Entonces también dice que Jesucristo fundó la iglesia con claros y hermosos propósitos. Por ejemplo, está que la iglesia provee un lugar de compañerismo y de mutua edificación. ¿Ve? Aquí también podemos ver un punto de eso. La iglesia provee un lugar para la instrucción, ya que es lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora, y que siempre se ha hecho en la iglesia a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de la escuela dominical, etc. También provee un lugar de adoración, ya donde todos podemos juntos adorar a Cristo resucitado. Y esto es hermoso, mi amado hermano, ¿cierto? Estar juntos adorando a nuestro Dios. Y la iglesia provee también un lugar para el servicio. Allí podemos poner nuestros talentos a disposición de Dios para poder ayudar a otros. Y esto es maravilloso, ¿cierto? Este es poner el servicio a la obra de nuestros hermanos, ¿sí? Entonces la iglesia es comunidad, ¿cierto? No somos llaneros solitarios, y tenemos dones que Dios nos ha dado para poner al servicio de la comunidad, y es una iglesia sanadora, ¿ya? Esas son características también de nuestra iglesia pentecostal. La lección 7, entonces nos dice, elementos sorpresa y de expectativa en cada culto. Este es bueno, mi hermano. Mire, dice, elementos sorpresa y de expectativa en cada culto, milagros, sanidades y la interrupción del Espíritu Santo en cualquier momento del culto, ¿ya? Entonces, primero tenemos que empezar. La palabra culto viene de cultusi, que significa veneración o alabanza, ¿ya? Por lo tanto, cuando asistimos a nuestros cultos, no vamos tan solo a recibir y a buscar algo, sino a venerar, a alabar. Y cuando alabamos, no solamente lo hacemos a través de lo musical, sino que nosotros podemos alabar a Dios en una oración, en una expresión, ¿cierto? Y también exaltar a Dios. Eso es lo que vamos a hacer a los cultos. Entonces,
La preponderancia también nos dice que es la palabra del Señor y podemos también encontrar espacios de tranquilidad, ¿cierto? Como un silbo apacible, ya no solamente estar ahí glorificando, también hay momentos de quietud. Sobre todo nosotros eso lo vivimos cuando oímos la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, dice también que los discípulos estaban unidos, estaban juntos con el mismo objetivo, estaban expectantes a lo que podía ocurrir tras la promesa del Consolador, que fue dada por él mismo que se levantó de la muerte. Ya había una expectativa, algo que a nosotros entonces nos motiva aún más. Si recordamos el significado de culto, ¿cierto? Que esta adoración, la motivación para congregarnos debe ser alabar a Dios en comunidad, ¿bien? Sin embargo, en la iglesia pentecostal, y esto todos lo sabemos, lo estamos acá, se sabe cómo comienza la reunión, pero no cómo termina, ¿cierto? Todos nosotros sabemos que tenemos un horario y ya la reunión va a empezar, no sé, a las 20 horas y se comienza de tal manera, pero cuando termina, no siempre termina igual. Hay veces que nos demoramos un poco más, hay veces que está un poquito más corta, hay veces, ¿cierto?, que los programas no se pueden llevar a cabo por este factor sorpresa. Dice, dentro de la sorpresa podemos encontrar todo aquello que Dios quiere mostrarnos y entregar por su Espíritu Santo. Y ahí todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Esto es algo que impacta la vida de cada creyente. Muchas veces esto se demuestra cuando los programas que se han propuesto no se pueden cumplir porque el Espíritu de Dios dice otra cosa. ¿Ya? Esto es lo que Dios entrega a su iglesia para sorprenderla, algo inesperado y que esto es positivo. ¿Ya? Yo no sé si ustedes han vivido algo así, a mí me ha tocado a lo largo de estos años del Evangelio vivir mucho eso, de que los programas no siempre se pueden llevar a cabo porque pasa algo que nosotros no podemos anotar, no podemos, ¿cierto? Ni siquiera pensar porque el Espíritu Santo actúa y Él es el que nos sorprende de aquella manera. Y aquí también me acordaba de una breve historia, mis hermanos, que quiero contar, que teníamos un hermano en nuestra iglesia, un predicador. Él era siempre muy correcto, muy formal. A él no le gustaba estos predicadores. En la iglesia siempre hay un predicador que es un poco más chistoso, ¿cierto? Él decía que el púlpito no era para hacer chistes, y de hecho no es para eso, pero eso no quita que uno pueda contar alguna anécdota, ¿cierto? Entonces este hermano, muy compuesto siempre, comenzó a predicar y de repente dijo algo que a todos nos causó risa, e incluso a él. ¿Qué pasó? Hubo un ataque de risa en toda la iglesia, incluyéndolo a él. Él no pudo seguir predicando por el ataque de risa, o sea, trató, yo lo veía como transpiraba aquí, porque él no se quería reír, pero era algo que él no pudo controlar. Todos nos reímos, ya fue un culto especial, fue un culto que nosotros recordamos hasta el día de hoy. Imagínense, estoy hablando hace muchos años atrás, fue algo que el Señor nos sorprendió. ¿Y dónde aquí está lo que nos sorprendió? No fue el ataque de risa. Sabe que cuando él termina de predicar, ya era extraño ese culto porque todos estábamos con mucha risa, estábamos todos contentos, estábamos alegres. Había entrado, y de hecho yo lo vi entrar, una persona que no era de la iglesia, se sentó atrás y cuando él terminó de predicar, no sé, no recuerdo si habló con alguien o pidió la oportunidad, pero dijo que ese día él se iba a quitar la vida, que iba caminando sin ningún rumbo y entró a la iglesia solamente por inercia. Entró y cuando él se sienta, nos ve a todos reírnos. Y sabe que el Espíritu Santo estaba obrando y nos hizo reírnos por aquella persona, porque aquella persona cuando nos empezamos a reír, él también se contagió y pudo, eso que a él había olvidado, a lo mejor esa tristeza inmensa que tenía, se fue y eso le impidió que a lo mejor él tomara esa decisión de quitarse la vida. Y es así como Dios nos sorprende en cada culto, ¿cierto? Como le digo, esto no es algo que no lo he vuelto a vivir, pero en ese momento nos sorprendió el Señor y así en cada culto pasan ese tipo de cosas, ¿cierto? Y son maravillosas porque el Espíritu Santo es el que está actuando. Y es bueno el Señor, ¿cierto? Porque yo por lo menos le agradezco que estar en una iglesia pentecostal en donde pasan estas cosas. Nuestros cultos son una riqueza exquisita de estos regalos de Dios para su iglesia.
y por ello debemos cuidarlos y anhelarlos, aún más excelentemente, sometiendo la vida entera al servicio de Dios, nuestra voluntad y no solo los sentimientos y emociones, ¿ya? No solamente quedarnos con la emoción, sino que nuestra voluntad colocarla a la disposición de nuestro Dios. ¿Es acaso grato ver, aquí nos hace una pregunta, acaso grato ver una persona usada en los cultos pero que fuera ni siquiera parece ser cristiano? A esto nos referimos con que debemos cuidarlo, ¿cierto? Debemos cuidar esto. A nosotros mismos que conocemos, si hay alguien que a lo mejor haya usado, no sé, porque a lo mejor está predicando y afuera, como decimos, no es chicha ni limonada, obviamente que a nosotros también nos causa algo. Imagínense los de afuera. Entonces, esto es algo que nosotros debemos cuidar, ¿ya? Y Dios nos ayude para que nosotros podamos estar siempre apercibidos y haciendo la voluntad de nuestro Dios. La lección 8, entonces, mis amados hermanos, nos dice, las riquezas, los peligros y reflexión del pentecostalismo moderno. Entonces acá nos enumera una serie de riquezas y, por ejemplo, es el peligro del movimiento surgido al interior del pentecostalismo que pretenden renovar la vivencia espiritual. Y entonces aquí vamos a reflexionar un poco. Entonces dice las riquezas, riesgos y peligros del pentecostalismo actual. Ya la riqueza, por ejemplo, acá hay varios puntos en la página 74 que nos enumeran. Hay una dinámica evangelizadora y misionera, la asimilación de la cultura popular dentro de la liturgia, la vida de oración y la lectura devocional de la Biblia, las relaciones intereclesiásticas, ¿cierto? El culto como celebración gloriosa, gozosa y entusiasta, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí hay un punto que nosotros igual nos diferencia de algunas otras iglesias, que también evangélicas, pero no, a lo mejor no pentecostales. Dice, el lugar de las mujeres en funciones pastorales y de liderazgo en general, ¿cierto? Hay iglesias que la esposa del pastor no es pastora, simplemente la esposa del pastor. Nosotros sí tenemos pastora, le decimos pastora, ¿cierto? A la esposa de los pastores. Y el liderazgo, también la mujer puede tener liderazgo y en otras iglesias no. ¿Ya? Entonces esto también es una riqueza de nosotros en nuestra iglesia pentecostal. Y también nos dice de los riesgos que hay y los peligros, por ejemplo, la actitud acrítica frente al crecimiento de la iglesia, alcanzando multitudes sin impactar la sociedad. Nos encontramos en muchos casos que hay iglesias que a lo mejor se preocupan más de tener un buen número, de llenar a lo mejor las congregaciones, pero al final no están impactando en sus vidas. Entonces aquí entonces no están siendo críticos, solo están llenando iglesias. Ese es un peligro, ¿cierto? También el desequilibrio entre el énfasis de los dones y el poder del espíritu y la carencia de reflexión social y ética, ¿cierto? Hay muchos que abusan, hay movimientos, ¿cierto?, que se hacen llamar pentecostales, que abusan de estos dones y hacen, ¿cierto?, cuánta cosa. Y incluso, por ejemplo, usted puede ver muchos videos en YouTube que hacen, no sé, pues empiezan a escupir a la gente en forma deliberada, con un chicle. Una vez vi que con un chicle querían hacer algún tipo de milagro en una persona, entonces al final está denigrando solamente a la persona, ¿ya? Estos también son peligros. La escasa argumentación teológica y la exposición exegética y sistemática de la Biblia, ¿cierto? Hay algunos que solamente usan las emociones, lo que se les ocurre, y no algo teológico, ¿sí? Entonces también tenemos el punto B, que es las diferencias dogmáticas en el pentecostalismo actual. Entonces aquí tenemos también, nos dice la página 75, es así que debemos mencionar que existe dentro del mundo pentecostal actual algunos movimientos que, conservando algunos énfasis propios del pentecostalismo clásico, han exacerbado algunos otros y han creado otros énfasis, resultando en movimientos neopentecostales. Ya yo no sé si usted ha escuchado hablar, pero ahora está de moda, digamos así, el movimiento neopentecostal. Ya nosotros somos del pentecostalismo clásico. En cambio, los neopentecostales, ¿ya?, es un movimiento con un tremendo anhelo de cambiar las estructuras que por siglos han conservado la iglesia. Ya ellos quieren cambiarlo todo y establecer un nuevo gobierno basado principalmente en pretendidos apóstoles y profetas, ¿ya? Entonces,
Yo no sé si usted ha escuchado, pero generalmente este movimiento saca cosas del pentecostalismo, pero lo tergiversa, ¿ya? Ellos hacen énfasis, por ejemplo, en lo económico, los llamados, ¿cierto?, de la prosperidad. Hacen énfasis en estos sanadores y profetas, ¿ya? Si bien nuestra iglesia Dios sana, ¿cierto? Ya vimos anteriormente que Dios sana lo físico y el alma, pero aquí hay sanadores, o sea, aquí ya venir una noche de sanidad, viene el tal profeta a sanar y al final la gloria es del hombre y no lo hacen en el nombre de Dios. En nuestras iglesias nosotros podemos ver que Dios sana a través de la imposición de manos, a través, ¿cierto?, de su palabra, pero no estamos diciendo, ay, aquí viene el hermano tanto que es el sanador, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos también identificar el neopentecostalismo y que es un riesgo para las iglesias pentecostales porque finalmente están tergiversando, ¿cierto?, la verdad. Entonces aquí dice, veamos algunos énfasis en los que estos movimientos modernos se diferencian del pentecostalismo histórico. Por ejemplo, dice, el alto nivel de expectativas en un Dios mágico, ¿ya?, que provee el milagro, expulsa al demonio y produce éxtasis inigualables. Esta expectativa contrasta con los niveles de decepción y culpa cuando el portento no se produce, ¿cierto? Esto nosotros vemos mucho, si uno ve en YouTube, ¿cierto? Que hacen, se van al suelo, se contorsionan y ya y salió de ti el demonio y qué sé yo, pero y si no es Dios, no va a salir y esas personas van a seguir y se van a decepcionar. Y finalmente se decepcionan de todos los evangélicos. Ellos no van a decir, no, que esta era aquí, este era acá, ¿cierto? También dice que el chamanismo, ¿cierto? La santería o la brujería están proliferando dentro de este movimiento. Y por ejemplo, también nos dice, ya no se usa el poder de Jesús, libertador, sino los instrumentos ungidos, designados por el líder de turno. Y aquí donde entran, por ejemplo, las llaves bendecidas, los pañuelos poderosos, expresiones sincréticas con trasfondos afroamericanos. Hay mucho animismo, hay mucho chamanismo y un gran caudillismo. Ya nosotros podemos ver que hoy en día, ¿cierto?, para un milagro usted le venden, no sé, una bolsa de Tierra Santa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí en el punto 2 también nos dice una mirada crítica actual, ¿ya? Y acá dice que hay un hermano, ¿cierto?, que hizo una ponencia que se llama César Enrique, y este hizo ciertas denuncias de la iglesia de hoy en día, ¿ya? A forma resumida, por ejemplo, dice, el sermón ha dejado ser el centro del culto, ¿ya? O sea, que la palabra en sí ya no es el centro del culto, sino que es sustituido por la música y el canto. ¿Acaso no hemos visto que así están siendo en alguna iglesia? No estamos hablando de las pentecostales, del neopentecostalismo, en donde la alabanza ocupa un 70%, ¿ya? Entonces, también nos dice, este hermano habla de una iglesia light, que significa ligero, frívolo, liviano. Ya la cultura light se apoderó de estas iglesias. Ya allí no hay compromiso ni complicaciones. Ya, o sea, uno no tiene que dejar nada, es todo liviano. Sigue diciendo, en esta cultura el culto se vacía de sus contenidos fundamentales para que pueda ser aceptado fácilmente. El evangelio se presenta como un producto, ya que debe ser ofrecido en un formato que no espante a la clientela. Debe ser atractivo y llamativo, vaciarse de todo aquello que signifique compromiso, sacrificio, esfuerzo y entrega. Ya, y aquí yo me acordaba, no sé si usted lo pudo ver, pero veía un video, la celebración de Halloween, que habían iglesias que celebraron Halloween para atraer a los jóvenes. Ya mostraban cómo se disfrazaban, a lo mejor no usaron estos disfraces a lo mejor tan diabólicos, pero se disfrazaron y celebraron en esa iglesia donde están las luces como de discoteca, y para ellos eso era llamar a los jóvenes, pero nosotros sabemos, por lo menos se nos ha enseñado lo que hay detrás de esa celebración. Entonces, cada día se está llevando un evangelio más ligero. Entonces, donde las emociones, las sensaciones son lo que más importa, ¿ya?
Entonces, en esta iglesia light no se compromete, el evangelio es un producto, oferta, bienestar, felicidad. No hay demanda, no hay compromiso, no hay cruz. Y aquí es lo más preocupante, no hay cruz. Ya Jesús, ¿cierto? Nos dice que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Acá, en esta iglesia light, no hay un compromiso real, no hay un verdadero convertimiento, no hay un sacrificio. Ya, entonces hoy en día es fácil estar en aquellas iglesias y siendo engañados también. La vida cristiana es una vida de implicaciones, de compromisos, de riesgos, de cruz, de sufrimiento. No es vanidad, no es una cosa que toca la epidermis, los sentimientos y las emociones. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. La vida en Cristo vino para meterse dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, todo esto queda fuera entonces de lo que nosotros conocemos. Y es aquí donde nuestro obispo emérito, Luis Ulises Muñoz Moraga, entonces hace reflexión ante esto, al frente de estas corrientes, ¿cierto? Entonces, hace una reflexión que nosotros como identidad pentecostal, lo que hemos estado viendo en todo el libro, tenemos algunas riquezas y ponemos énfasis, por ejemplo, en la palabra de Dios, ¿cierto? Que en la Biblia, las manifestaciones de los dones carismáticos y el sentido de ser comunidad. Esto es lo que a nosotros, por ejemplo, nos identifica como pentecostales, ¿ya? Esta experiencia, para que no sea una mera experiencia emocional, tiene que ser confirmada con la experiencia de la santificación en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Que estos eran los primeros capítulos que podíamos ver con nuestra hermana Chanis. Entonces hay otro punto que nos dice también nuestro obispo emérito: desafío y preocupaciones de la iglesia pentecostal. Lo énfasis que él también ha notado que se están metiendo dos énfasis, ¿ya? Que hay unos que son racionalistas, hasta el punto de llegar a cuestionar algunos milagros bíblicos, y hay otro énfasis que están dándole mayor importancia a una santidad, pero excluyente de una relación comunitaria, ¿ya? Entonces él se pregunta, dice, ¿dónde y cómo ser capaces de tener un verdadero discernimiento para poner el punto de equilibrio? Ya esto es lo que se pregunta, y también salen preocupaciones para la iglesia del día de hoy. Por ejemplo, dice, ¿de qué manera una iglesia que es promovida a buscar una renovación no pierde su identidad en la historia bíblica, en las iglesias y en el mensaje de Jesucristo? Ya nosotros sabemos que esto es una gran preocupación porque la iglesia se tiene que renovar, pero no necesariamente perder su identidad. ¿Ya? Entonces, él nos hace esa pregunta: ¿de qué manera la iglesia, cierto, puede hacer esto sin dejar lo otro? ¿Ya? Entonces, aquí nuestro obispo Ulises Emérito nos dice, creo que la renovación es importante, pero debemos tener presente que como iglesia hemos recibido el evangelio de Jesucristo hace más de 2000 años, ¿sí? Y esto es lo que a nosotros nos debe importar y debemos nosotros apreciar y atesorar de nuestra iglesia pentecostal, ¿sí? Entonces aquí también se hace una serie de preguntas, pero esas las responderemos cada uno en nuestros hogares. Y bueno, nuestra hermana Chanil mandó las pruebas, las envió, así que a lo mejor ustedes ya pudieron ver. Y así damos por finalizado entonces el último libro de este año, Identidad Pentecostal. Y gracias al Señor porque ustedes pueden llegar hasta este momento, ¿cierto? Ya no queda la nada y solamente hacerle hincapié en que entreguen sus pruebas. Y eso, pues mi amado hermano, así que yo dejo la clase. Aquí veo a mi pastora Marisol, si ella quiere decir algunas palabras. En este momento, mi pastora Marisol le dejo la oportunidad. Amén, muchas gracias mi hermana Macarena y felicitaciones por la clase tan bien preparada y entregada. Que Dios le bendiga a usted. Amén. Muy buenas noches a todos los alumnos que están conectados. Como decía nuestra hermana Macarena, ya queda tan solo una clase más, me parece. ¿No? ¿Cuántas clases? O sea, sí, la hermana dice que vamos a hacer una última, no es clase, pero sí vamos a estar reunidos una última vez.
Ya, el primer año ya terminó ya sus clases también. Ustedes están por finalizar también. Y bueno, comentarles que como tenemos un servicio cuando comienzan las clases presencial, también tenemos el último servicio presencial y lo vamos a tener el domingo 18 de diciembre, pero con la diferencia que va a ser a las 10 de la mañana. ¿El por qué a las 10 de la mañana? Porque cae día domingo y va a ser en la iglesia de Quilicura Las Violetas. ¿El por qué? Porque ahí es la graduación del cuarto año medio. Ahí se van a graduar 15 alumnos de la región metropolitana y están todos ustedes invitados para que puedan presenciar esa ceremonia bonita donde se va a hacer presente nuestro obispo, nos va a entregar la palabra, el director del instituto. Va a ser pero muy, muy bonito, así que la invitación queda abierta. Después tendremos un pequeño cóctel para compartir y va a ser muy hermoso. Sabe que es una ceremonia muy hermosa. Somos bendecidos este año con la región metropolitana. El año pasado la graduación de los cuartos años fue en la sexta región, en la iglesia de Chimbarongo. Este año cae acá en la región metropolitana. Van a haber alumnos también a nivel nacional, donde van a estar trasladándose para esta hermosa graduación del cuarto año. Así que quedan todos invitados, están invitados los alumnos del primer año, del segundo año, del tercer año y del cuarto año, porque el cuarto año aún no termina su prueba. Los que se van a graduar son los cuartos años que salieron el año pasado. Así que están muy invitados para que puedan presenciar esta ceremonia tan hermosa cuando reciben ahí su cartón, su diploma, los 4 años que con esfuerzo, que cuestan, que por X motivo no se atrasan muchas veces en la prueba, pero se llega hasta la meta final. Así que ese es el aviso que tenía que entregarle. Felicitaciones, queda muy poquito a terminar y que el Señor les bendiga, pero en gran manera. Dios bendiga también a nuestra hermana Macarena, que lo ha hecho muy bien. Ya mi hermana Macarena, Dios le bendiga. Amén. Amén. Gracias, mi pastora Marisol, y gracias por también la información y los avisos. Así que estamos todos invitados. Y bueno, yo le agradezco al Señor por su misericordia, por su amor primeramente. Y bueno, también me siento honrada de parte del Señor y estoy contenta porque va a ser en mi iglesia, ¿ya? O sea, la iglesia del Señor, pero en la que participo yo. Y eso es motivo también de gozo, así que yo también le invito cariñosamente para que ahí nos puedan estar acompañando. Y como decía, bueno, mi hermana Chani había puesto que vamos a hacer una última clase remedial, ¿ya? Dice para contestar preguntas, dudas y revisar algunos casos especiales. Entonces yo también les insto para que usted pueda enviar su prueba. Nosotros estamos revisándolas, así que eso, pues y agradecer una vez más al Señor porque ya estamos, digamos, el segundo año llegando al término con la ayuda de Él y terminar solamente ahora esta clase. No sé si algún hermano, mi hermana Lidia, mi hermana Marisol o mi hermana María Olga quieren decir algo. También le dejo la oportunidad. Hermana Macarena, dale muchas gracias y que el Señor la bendiga porque he aprendido mucho. Gracias a usted, a mi hermana Chanis también, muy agradecida por su paciencia que Dios le ha dado, su ternura, como explicar para poder llegar a los corazoncitos y poder aprender. Así que muchas gracias, mi hermana Macarena, que Dios la bendiga. Amén, amén. Gracias a ustedes, mis amados hermanos, por estar conectados cada día, cada momento. Y gracias por lo de la ternura, ¿ya? Por acá salieron algunas risas de una persona que me está mirando por aquí, pero que el Señor nos ayude cada día. Y entonces estaríamos terminando, finalizando la clase el día de hoy. Mi pastora Marisol, ¿usted nos podría despedir por la bendición? Amén, amén. Cerramos nuestros ojitos, inclinamos nuestro rostro con reverencia para el Señor. Amado buen Padre eterno y celestial, ante su presencia, cuando el día ya se ha marchado y ha caído la noche,
y podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Muchas gracias, amado Señor, por lo maravilloso, por lo bueno que es usted para con cada uno de nosotros, por habernos honrado, por habernos privilegiado de salir a nuestro encuentro y poder conocerle y hoy poder servirle, y queremos perfeccionarnos cada día más, Señor, nunca para engrandecernos nosotros, no, sino que para engrandecer su obra, para que el evangelio siga creciendo, se siga esparciendo, Rey que vive. Bendiga en especial a nuestra hermana Chanis, a nuestra hermana Macarena, Señor, que ellas gustosamente se han colocado en sus manos para preparar las clases y a la vez para entregarlas y enseñar. Y así bendiga a cada uno de los alumnos que ya está pronto terminar este año y ellos estarán terminando el segundo para pasar a tercero. Señor, es tan linda la emoción de ver a los alumnos en cuarto año cuando se están graduando porque cumplen una meta, Padre. Instele a los alumnos, Señor, que esté ese gozo, esa alegría para seguir adelante y para cumplir la meta, que nadie se pueda quedar en el camino, Señor, sino que todos podamos juntos seguir avanzando. Muchas gracias por el amor tan grande y tan maravilloso que tan solo usted sabe colocar en nuestras vidas. Desde ya, Señor, estamos orando para que ese domingo 18 de diciembre a las 10 de la mañana sea un servicio maravilloso, Rey que vive. Lo colocamos en sus manos para que esa graduación y ese servicio podamos tener más que victoria. Aleluya, y así será, porque su palabra me enseña y me dice que todo lo que le pidiéramos al Padre creyendo, usted lo haría. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, que descansen y muy buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Noches.